¿Tenemos alguna esperanza que Kissinger vaya preso alguna vez? Yo he conocido a Henry Kissinger en el tiempo que he estado en Estados Unidos, incluso formó parte de un panel en el que yo presidía ese panel. La verdad es que nunca se ha presentado una acción contra él. Es curioso, siempre se habla de Kissinger, pero nunca ha habido una iniciativa penal contra él mismo. Incluso en algunos currículum míos aparece fue el que imputó a Kissinger. No es verdad, no ha habido nunca una acusación contra él, es algo que está ahí latente, pero que se ha desarrollado hasta la fecha en el ámbito más docente y de investigación periodística que en el de la concreción de pruebas en contra del mismo. Por tanto, es justo decir que aunque se ha escrito mucho sobre esta persona, lo cierto es que nunca ha habido una iniciativa penal contra él mismo. Por tanto, como juez, yo me tengo que atener a ese criterio y emitir una opinión sobre su eventual relación, pues conllevaría que si lo hiciera no podría después actuar en cualesquiera de los asuntos que llevo. Pero hasta el día de la fecha no ha habido esa iniciativa. Solo hubo una iniciativa para un posible testimonio como testigo, pero que no llegó a realizarse. Que se decía que él no quería ir a París por este motivo. Londres, ¿no? Londres y se preguntó si iría, si no iría, para, en su caso, pues poder tomar la declaración, pero siempre como testigo. Nunca hubo una petición ni una querella contra él. ¿Cómo fue la relación con el gobierno Menem, ¿no? Porque usted fue en aquel momento que empezó, para alegría, le cuento de este lado, para alegría de todos nosotros, que realmente lo admiramos mucho y le agradecemos todo como argentinos lo que ha hecho por nosotros. En aquel momento fue muy importante, ¿no? Y sabíamos que ese gobierno, por supuesto, iba a hacer lo imposible por no mover un papel, ¿no? Mi relación con Carlos Saúl Menem no tenía que haber sido ni de una clase ni de otra, simplemente debería haber sido inexistente. Lo que sucede es que por razones de mi trabajo profesional como juez, allá por el año 91 yo comencé a investigar un asunto relacionado con blanqueo de activos y tráfico de cocaína, y uno de los imputados, el contable de la organización, comenzó a contar su historia y a implicar a una serie de personas que dio lugar a lo que aquí en Argentina se conoció, si no recuerdo mal, como el Yoma Gate. El Yoma Gate, Alcázar y todo esto. Hubo una serie de investigaciones, de alguna forma, que no se referían al señor Menem, entre otras cosas, porque era el presidente de la República Argentina y gozaba de inmunidad, pero sí a su entorno, digamos, ¿no? Eso es, no quiero dejar siquiera traslucir que pudiera haber algo. No se investigó, pero evidentemente hacía referencia en algunos puntos a su familia política y en concreto al marido de Amira Yoma. Amira Yoma también resultó imputada en aquella época, aunque después se alzó la imputación. Hubo trascendencia aquí respecto a algunos cargos medios, algún secretario de Estado, si no recuerdo mal, se llamaba Mario Caserta, y sobre todo hacía referencia al jefe de la aduana de Ceuta, que era Ali Ibrahim Ali, un sirio de Alepo, casado con Amira Yoma y que desapareció, y este todavía sigue estando en busca y captura por mi orden, ¿no? Porque facilitaba presuntamente el paso de maletines con dólares procedentes de el narcotráfico. Esto de la corrupción y de la honestidad, habría que tomarlo con pinzas. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Esta es la verdad. Bueno, yo no sé si fue por esa razón, pero ya en aquella época yo no era una persona muy agradable para el señor Menem. No es que yo quisiera inmiscuirme en los asuntos de Argentina ni de ningún otro sitio, pero cuando usted investiga un hecho que es internacional, pues lo mismo que hay veces que ha afectado a España y a personas que tienen una relevancia, pues lo hubo aquí. A partir de entonces, en vez de, cuando ya se trataba de este tema, de ofrecer la colaboración, que después se ha visto que era el mejor camino para conseguir
que la justicia tanto internacional como nacional funcionara, y es lo que sucedió con el gobierno de Kirchner, pues él decidió y optó por bloquear cualquier cooperación, dictando un decreto presidencial, si no recuerdo mal, de finales de enero de 1997. A partir de ahí la cooperación no existió, no obstante el esfuerzo de algunos fiscales y jueces fue muy válido y apoyaron esa investigación personas como Hugo Marcañón, como Eduardo Freiler, como otros, que gracias a esos esfuerzos se fue consiguiendo abrir una brecha que al final pues acabó, como todos sabemos, en la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Bueno, yo creo que los líderes, algunos líderes políticos equivocan lo que debe ser la independencia y autonomía del Poder Judicial y la cooperación jurídica internacional con la visión política que esos asuntos pueden ofrecer. Hay una cosa, Mariano, que no le podemos ocultar a nuestro pueblo. El Poder Judicial es independiente, pero evidentemente hay una cierta dosis en el Poder Judicial de poder político. Y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo porque le había decretado los indultos y esto venía como a contrapelo. Bueno, pero ahora ya ve usted lo que ha ocurrido después del tiempo. Ya hay algunos jueces que han decretado la nulidad de esos indultos y la Corte Suprema la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Es muy discutible que un indulto se pueda otorgar incluso antes de haber sido condenado, ¿no? Sí, por supuesto. Como decía, bueno, Cañón fue el primero, el primero que planteó, Omar ¿no? Cañón fue el primero que planteó de una gran valentía, por cierto. Sí, sí. Y de la ahí Rúa... no soy imparcial porque Hugo es como un hermano para mí, pero su profesionalidad queda por encima de cualquier afecto personal. Es bueno que a veces un juez no sea imparcial, ¿no? Bueno, yo creo que es que hay que interpretar lo que es la imparcialidad, claro, porque si la imparcialidad te dicen con ella que tienes que ser equidistante entre víctima y victimario, yo en esa imparcialidad no creo. Es decir, yo no tengo por qué ser amigo del victimario y sí puedo respetar y defender a las víctimas, claro, porque es lo que me obliga la ley por una parte y por otra parte a respetar los derechos y las garantías del victimario, lo cual no quiere decir que tenga que ser amigo de él, ¿no? Por supuesto. Por tanto, ese tipo de imparcialidad para mí no existe. El juez, como un ciudadano, debe estar en la sociedad a la que tiene que defender, tiene que estar contaminado de sociedad, porque si no la conoce, bueno, pues puede ejercer la justicia en otro planeta, pero no en el país o en el mundo en el que estamos. Qué buen concepto el de contaminado de sociedad. Claro, bueno. es que en España, hace ya afortunadamente años, se tenía una visión del juez como algo majestático, como algo abstraído de la realidad, como una especie de urna de cristal para que no se contaminara, más o menos como el brazo incorrupto de Santa Teresa, ¿no? Que no había que tocarlo para que no sufriera en su inmaculada concepción, pero evidentemente ese tipo de juez era el tipo de juez más injusto, porque normalmente siempre se vencía hacia el más poderoso, ¿no? Claro. En cambio, cuando el juez, que es de una extracción normal de la sociedad, conoce los problemas de esa sociedad, los verdaderos problemas, tiene mucha más capacidad para afrontarlos y para defender a los ciudadanos. Recuperamos las islas astrales que integran